Bueno, en este capítulo vamos a dar una herramienta que es la de matriz. Básicamente lo que hace es repetir un objeto. Hay distintos tipos, pero en un principio, por ejemplo, la primera, que es la matriz rectangular, lo que va a hacer es repetirnos un objeto en sentido horizontal y en sentido vertical. Bien, una vez tenemos el objeto señalado, nos vamos a la herramienta matriz, después veremos las de camino y la matriz polar, pero vamos primero con la rectangular. Señalo matriz rectangular y señalo el objeto. Una vez le doy a intro, él en un principio me pone X copias, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a ver las distintas posibilidades. Aquí tenéis el número de copias que queremos, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. Veis que tenemos 4 y 3, ¿de acuerdo? Este que veis aquí es para cuando trabajemos en 3D, que se podría aumentar uno más en sentido 3D, pero bueno, cuando vayamos al 3D ya lo veremos. Y después aquí tenemos la posibilidad de decir qué distancia queremos entre objeto y objeto, en este caso entre los centros, o qué distancia queremos en total, que sería desde aquí hasta aquí. Y él ya lo repartirá. Si por ejemplo yo le digo que aquí quiero 600, automáticamente el de arriba se modificaría, siempre y cuando tenga espacio suficiente para hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, otra posibilidad que hay es hacerlo, digamos, manualmente. Bueno, lo que estábamos diciendo, manualmente. Estos son puntos que se llaman pinzamientos, con lo cual yo desde aquí podría decir la separación entre ellos, o podría decir la separación total. ¿De acuerdo? Aquí volvemos a hacer lo mismo, separamos entre ellos, separamos hacia aquí, o en un momento dado, si nos interesara, desde aquí lo haríamos en las 3 dimensiones. En un principio, como aquí el que manda es la separación entre ellos, deberíamos aumentar el número de filas o columnas que queramos. Veis que en un principio parece muy sencillito y efectivamente lo es. Cuando nos pongamos a hacer los ejercicios iréis viendo cómo aplicar estas posibilidades a los distintos objetos. De hecho, las distancias que metemos desde aquí hasta aquí, pero si nosotros diéramos punto base, yo podría decir que el punto base fuera este. Y entonces, la medida que doy es la que está entre este y este. ¿Veis? Entre ese punto y ese. O desde el centro o de cualquier otra posición que tenga el objeto. El otro tipo de matriz que vamos a ver es la matriz circular o polar. Esta es girar los objetos alrededor de un punto. ¿De acuerdo? Con lo cual, en un principio, lo que tenemos es que señalar el objeto, intro, y nos pide el punto sobre el que queremos girar. Por ejemplo, ese. Y funciona, ahora lo veréis, más o menos parecido al que nosotros hemos visto. ¿De acuerdo? Número de copias. Y aquí ponemos el ángulo entre ellas y cuántos ángulos queremos. Por ejemplo, este sería el ángulo entre copia y copia. Y si queremos que se reparta en los 360 grados o en 45 grados. Por ejemplo, como en el otro caso, también veis aquí pinzamientos, que son los que nos ayudan a decir qué ángulo queremos entre uno y otro. ¿De acuerdo? Tenemos también el punto base. Yo quiero que el punto base sobre el que gire sea ese. ¿De acuerdo? Si se giran los objetos o no se giran, la dirección de giro. ¿De acuerdo? Quizás a lo mejor si viéramos una circunferencia lo veríamos más claro. Mirad, yo trabajo un círculo, me voy al centro y señalo el círculo más o menos por donde va a girar. ¿De acuerdo? Y así cuando ahora yo señale los objetos, puedo en un momento jugar con ellos, porque están separados. Bien, entonces los tenemos repartidos por la circunferencia, con su centro ahí, y entonces podemos, lo que decíamos, cambiar punto base, o secuenciar y hacer menos. ¿Veis? Aquí lo que estamos reduciendo son los grados, 254, en este tipo de pinzamiento. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Lo que decíamos, señalamos matriz, señalamos objeto
intro, y en este caso, como quiero el centro de la circunferencia, ahí lo tengo. ¿De acuerdo? Aquí veis que puedo girar objetos o que se queden en la misma posición o cambiar la dirección del giro sobre el que se va haciendo. Más o menos tenemos claro cómo funciona. Ya volvemos a la misma. Cuando nos pongamos en marcha veréis cómo se utiliza. Solo una cosa más. Aquí tenéis filas. Veis que pone 1. ¿Qué hace si yo le pongo 3? Realmente lo que hace es continuar el objeto de forma radial siguiendo la posición que han tenido. ¿De acuerdo? Es otra posibilidad que tiene la matriz. Y por supuesto esta parte, que como siempre es lo que decíamos, eso lo veremos en la vista en 3D. ¿De acuerdo? Porque es para trabajar con objetos 3D. Y por último vamos a ver la última matriz. Esta es la que se llama matriz de camino. ¿Eso qué quiere decir? Que él va a repetir el objeto por una línea, en concreto tiene que ser polilínea, para que esté unida toda, y nos permita distribuir el objeto sobre esa línea. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Señalamos el objeto intro, y ahora señalamos la trayectoria. Y él nos repite el objeto por la línea. Podemos cambiar el punto base, y veis cómo ese punto va ajustándolo alrededor de la línea. Como siempre, dirección tangente, podemos ir cambiando cosas, podemos decir que alineemos elementos, que vayan en una dirección solo, e ir jugando con ellos. Como siempre aquí va, el espacio total no lo podemos tocar, por la sencilla razón de que tiene un final ya, que es este de aquí, entonces lo único que podemos ponerle es la distancia entre ellas. Por ejemplo, si le doy 400, me caben más elementos, con lo cual estas se quedan anuladas. Y si le damos 5 aquí, por ejemplo, veis que lo que hace es multiplicar en el mismo sentido todos los objetos. Esto es simplemente que juguéis un poquito, y cuando nos pongamos a hacer objetos, ver una manera sencilla y rápida de duplicarlos de una manera correcta y a la distancia exacta. De todas maneras, en los ejercicios lo vamos a ver.